Este hombre se quemó su propia piel para intentar escapar de lo que era. Y lo más perturbador de todo no es eso, sino que casi lo logra. Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, gatillero del barrio 18 Revolucionaria, caminó libre por el Departamento de la Libertad durante años, con cargos por homicidio encima, con la PNC buscándolo, con el régimen de excepción más intenso de la historia salvadoreña operando a su alrededor, y aún así ahí estaba, respirando, moviéndose, funcionando. Todo apunta a que este sujeto tomó una decisión que uno escucha y genuinamente no sabe cómo procesar. Si el cuerpo lo delata, se trabaja el cuerpo. Si los tatuajes lo identifican como pandillero, se borran los tatuajes. Así de frío, así de calculado, así de desesperado al mismo tiempo, y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago, porque este no era un hombre escondido temblando en un cuarto oscuro esperando que pasara el peligro. Este sujeto tenía un plan. Lo que nadie se explica todavía es cómo un gatillero con antecedentes activos desde 2022 por homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas, logró mantenerse libre durante 3 años completos mientras El Salvador vivía el operativo de seguridad más agresivo de su historia. Y la respuesta a esa pregunta es lo que convierte esta captura en algo que va mucho más allá de una detención ordinaria. El ministro Gustavo Villatoro anunció la captura el 20 de agosto desde su cuenta oficial en X, con 2 fotos que lo dicen todo. Una de frente, una de espalda. Y uno mira esas imágenes y tiene que detenerse, porque lo que se ve en esa piel no es solamente la evidencia de un hombre atrapado. Es la evidencia de alguien que lo intentó todo para que ese momento nunca llegara y que de todas formas llegó. Si querés entender cómo terminó esta fuga y lo que las autoridades descubrieron detrás de Chuchito, suscríbete ahora al canal porque lo que viene es mucho más pesado de lo que parece. Las fotos que publicó Villatoro circularon rápido, y la razón por la que circularon rápido es porque hay algo en esas imágenes que golpea distinto, que no se parece a la foto de captura habitual que uno ya casi procesa de forma automática después de 3 años de régimen de excepción y 92,000 detenidos. Lo que se ve en la piel de Chuchito son tatuajes trabajados, intervenidos, parcialmente borrados con lo que sea que este sujeto usó para intentar silenciar lo que su propio cuerpo decía de él. Y cuesta trabajo creerlo, pero los documentos están ahí, las imágenes están ahí, y la historia que cuentan es la de un hombre que aguantó un dolor físico real con tal de seguir libre. Eso dice algo sobre el nivel de desesperación, y también dice algo sobre el nivel de peligro que representaba para las comunidades de la libertad. Y aquí es donde la noticia empieza a tomar una dimensión distinta, porque Chuchito no era cualquier eslabón dentro de la estructura del barrio 18 Revolucionaria en ese departamento. Según la información que ha trascendido y que múltiples medios salvadoreños verificaron el 20 de agosto, este sujeto cumplía una función específica dentro de la pandilla, una función que las familias salvadoreñas conocen demasiado bien por el daño que deja: gatillero. De los que reciben una orden y la ejecutan, de los que están del otro lado del momento más terrible que puede vivir una familia. Y este hombre, con ese rol encima, encontró la manera de seguir operando en la libertad mientras el Estado buscaba desmantelar las estructuras criminales una por una. Eso no es poca cosa. Eso es exactamente el tipo de caso que las autoridades no pueden dejar pasar sin explicación. Para entender bien quién es Chuchito, hay que entender dónde encaja el barrio 18 Revolucionaria dentro del panorama criminal que el régimen de excepción encontró cuando empezó a operar. Porque el barrio 18 no tiene el mismo perfil mediático que la MS-13, no aparece tan seguido en los titulares, no genera el mismo nivel de cobertura internacional, pero según versiones que circulan entre quienes siguen de cerca el mapa criminal de El Salvador, es una estructura que durante estos 3 años habría mostrado una capacidad de adaptación que preocupa a las autoridades. Todo indica que mientras los golpes más visibles caían sobre la MS-13, células del barrio 18 habrían estado buscando formas de sobrevivir que fueran menos frontales, más integradas, más difíciles de ver. Y Chuchito, con su piel intervenida y sus años moviéndose en la libertad, encaja perfectamente en ese patrón. Pero hay un detalle en las fotos que Villatoro publicó que todavía no hemos mencionado y que es, según quienes han analizado este caso de cerca, el dato que más incomoda de todo lo que se sabe hasta ahora. Porque una cosa es intentar borrarse los tatuajes de las manos o del cuello, las zonas que cualquier persona ve en una interacción normal, en una tienda, en un bus, en cualquier lugar donde uno no quiere ser reconocido. Eso sería predecible, entendible incluso desde la lógica de alguien que está huyendo. Pero todo apunta a que Chuchito fue más allá de eso. Que el intento de borrado no fue parcial ni improvisado, sino algo más sistemático, más deliberado, más pensado.
Y eso, francamente, cambia la lectura completa de quién es este sujeto y de cómo operaba. Fuentes cercanas al caso aseguran que la detención en la libertad no fue producto de un operativo masivo ni de un allanamiento de rutina. Todo indica que hubo trabajo de inteligencia específico detrás de esta captura, que alguien en algún momento empezó a seguir un hilo, que ese hilo llevó a otro hilo, y que al final de ese proceso estaba Chuchito, con sus tatuajes borrados y sus 3 años de fuga, en un lugar y un momento que no esperaba. La PNC no llegó por casualidad a la libertad ese día, y eso es importante entenderlo, porque significa que las autoridades tenían información, tenían contexto, sabían algo sobre este sujeto que iba mucho más allá de una foto en un archivo de buscados. Lo que se está manejando es que esta captura no es un caso aislado, sino parte de algo más grande que las autoridades llevan tiempo construyendo, y eso es precisamente lo que el ministro Villatoro quiso dejar claro cuando decidió anunciar personalmente esta detención, en lugar de dejarla pasar como un número más en la lista de los 92,000. Porque Villatoro no anuncia cada captura con el mismo peso. Hay detenciones que se publican en bloque, nombres que aparecen en listas sin mayor contexto, fotos que se suben casi de forma automática. Pero este caso tuvo su propio anuncio, sus propias imágenes, su propio texto, y según fuentes cercanas al seguimiento de las comunicaciones del ministerio, eso no es casualidad. Hay una razón por la que este caso específico recibió ese tratamiento, y esa razón es lo que lo cambia todo. Mientras tanto, en la libertad, la gente que vivió cerca de donde operaba Chuchito está procesando algo que cuesta trabajo digerir. Porque lo más perturbador de estas capturas no es la foto del detenido ni el comunicado oficial. Es pensar que ese hombre con la piel trabajada y los antecedentes encima estuvo caminando entre gente honrada durante años. Estuvo en los mismos espacios, en los mismos lugares, funcionando en el mismo departamento donde familias enteras intentaban vivir con normalidad. Todo indica que así fue, que esa era precisamente la intención. Que Chuchito no estaba escondido en las sombras, sino integrado, visible, presente. ¿Y qué se puede decir de algo así? En serio, ¿qué se puede decir? Y es que uno pensaría que después de 3 años huyendo, después de aguantar el dolor de trabajarse la piel para borrar lo que era, Chuchito habría aprendido a moverse con más cuidado, que habría bajado el perfil al máximo, que habría reducido su exposición, que habría hecho todo lo posible por volverse invisible de verdad, pero según la información que ha trascendido, la realidad era bastante diferente. Todo apunta a que este sujeto no estaba viviendo en las sombras ni escondiéndose en algún lugar apartado de la libertad. Todo apunta a que Chuchito seguía operando, seguía activo, seguía siendo parte de algo que las autoridades llevaban tiempo intentando mapear con precisión y que esta captura acaba de poner bajo una luz completamente nueva. Lo que se filtró en las horas posteriores al anuncio del ministro Villatoro sugiere que detrás de Chuchito hay una red que va mucho más allá de lo que cualquiera esperaría encontrar detrás de un gatillero del barrio 18, y eso es precisamente lo que convierte este caso en uno de los más reveladores de la semana. Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación que llevó a esta captura no empezó con Chuchito, empezó con un patrón de movimientos, de contactos, de flujos de dinero que las autoridades venían rastreando desde hace tiempo en el Departamento de la Libertad. Y Chuchito, con sus tatuajes borrados y su intento de construirse una nueva identidad, era una pieza dentro de ese patrón, una pieza importante, una pieza que una vez removida deja expuesto algo que el barrio 18 revolucionaria había estado construyendo con mucho cuidado durante años. La captura en sí misma fue, según todo lo que apunta la información disponible, un operativo limpio y preciso. La PNC llegó a la libertad con información específica, con un objetivo claro, y con la certeza de que lo que iban a encontrar justificaba el nivel de preparación que llevaban. No fue un allanamiento de rutina. No fue una redada masiva donde Chuchito cayó por casualidad entre decenas de detenidos. Fuentes cercanas al operativo aseguran que este sujeto fue el objetivo principal, que todo el movimiento de ese día estaba centrado en él, y que cuando la PNC llegó al lugar donde se encontraba, no hubo resistencia. No hubo enfrentamiento. Solo un hombre con la piel trabajada y 3 años de fuga encima, que de repente se quedó sin a dónde ir. Y aquí es donde a uno se le para el corazón, porque lo que el ministro Villatoro reveló en su anuncio del 20 de agosto no fue solamente la captura de un gatillero con tatuajes borrados. Lo que Villatoro reveló, con sus propias palabras, es algo que cambia por completo la forma en que hay que leer esta detención y todo lo que viene detrás. Según el propio ministro, Chuchito y estructuras criminales como la suya son, cito textualmente, expertos en esconderse y montar bares,
clubes y discotecas de fachada. Negocios. Establecimientos con nombre, con dirección, con empleados, con clientes que entran y salen sin saber absolutamente nada de lo que ocurre detrás de esas puertas. Este gatillero del barrio 18 no solo intentó cambiar su apariencia física. Todo apunta a que construyó una identidad empresarial completa para seguir operando a plena luz del día mientras el Estado buscaba pandilleros escondidos en las sombras. Uno escucha esto y no sabe si reír o llorar, en serio. Y la pregunta que queda flotando después de esa revelación es inevitable. ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos bares, cuántos clubes, cuántas discotecas en La Libertad y en otros departamentos están funcionando en este momento como fachada para estructuras criminales que todavía no han caído? Porque Villatoro no habló de Chuchito como un caso aislado, habló de un patrón, habló de estructuras, en plural. Y eso, según fuentes cercanas al seguimiento de las investigaciones en curso, es una señal de que lo que se desmanteló con esta captura es solo la punta de algo mucho más grande que las autoridades todavía están mapeando. La economía paralela del barrio 18 en La Libertad no desapareció con Chuchito, pero según todo lo que se está manejando, acaba de quedar mucho más expuesta. Lo que más llama la atención de todo esto es el nivel de elaboración que implica lo que Villatoro describió, porque montar un bar o una discoteca no es algo que se hace de la noche a la mañana. Requiere inversión, requiere estructura, requiere contactos, requiere una capacidad organizativa que va mucho más allá de lo que uno esperaría de una célula pandillera operando bajo el régimen de excepción más intenso de la historia de El Salvador. Todo indica que estas estructuras llevaban tiempo construyendo esta fachada, que el dinero que circulaba a través de esos negocios tenía un origen que nadie estaba cuestionando, y que la estrategia funcionó durante suficiente tiempo como para que Chuchito se sintiera lo suficientemente seguro como para seguir ahí, en La Libertad, con sus tatuajes borrados y su negocio de fachada, mientras el país cambiaba a su alrededor. Pero hay algo en la declaración de Villatoro que pasó casi desapercibido entre la cobertura inmediata de la captura, y que según la información que se filtró, es en realidad el dato más importante de todo el anuncio. El ministro no solo describió el patrón de los negocios de fachada, cerró su mensaje con una frase que no suena a comunicado institucional ni a declaración de protocolo. Sonó a algo mucho más directo, mucho más personal, mucho más cargado de intención. Y esa frase es la que todo el mundo debería estar leyendo con atención, porque no estaba dirigida al público general ni a los medios de comunicación. Estaba dirigida a alguien específico. A varios alguien específicos que en este momento están leyendo ese tuit desde el otro lado y entendiendo exactamente lo que significa. Fuentes cercanas al ministerio aseguran que en las horas posteriores al anuncio de la captura de Chuchito, el nivel de actividad en las comunicaciones internas de las estructuras del barrio 18 en La Libertad cambió notablemente. No está confirmado, pero lo que se está manejando es que la detención de este sujeto generó una reacción inmediata dentro de la red que lo rodeaba, y que esa reacción es exactamente el tipo de movimiento que las autoridades necesitaban para seguir jalando el hilo. Porque una captura de este nivel no cierra una investigación, la abre, le da a las autoridades nuevos datos, nuevos contactos, nuevos puntos de entrada hacia una estructura que hasta ese momento había logrado mantenerse parcialmente en las sombras detrás de bares y discotecas con nombre y dirección registrada. Lo que se está manejando es que Chuchito no va a ser el último nombre que salga de esta investigación, y que las autoridades ya tienen en la mira al menos a otras personas vinculadas a la red de negocios de fachada que este sujeto ayudaba a sostener en La Libertad. Según versiones que circulan entre quienes siguen de cerca el trabajo de la Fiscalía General de la República, la captura del 20 de agosto fue un punto de inflexión en una investigación que lleva meses avanzando en silencio. Que los antecedentes de Chuchito desde 2022 no eran solo un dato archivado, sino parte activa de un expediente que seguía creciendo. Y que lo que viene después de esta detención podría ser significativamente más grande que la captura de un gatillero con tatuajes borrados en el departamento de La Libertad. El contexto más amplio de todo esto tampoco se puede ignorar, porque esta captura llega en un momento en que El Salvador acumula, según cifras que ha manejado Infobae y otros medios internacionales, más de 92,000 detenidos desde el inicio del régimen de excepción. 92,000. Es un número tan grande que uno casi deja de procesarlo como algo real, pero lo que el caso de Chuchito recuerda es que detrás de ese número hay casos individuales con niveles de complejidad que van mucho más allá de una captura simple. Hay estructuras, hay negocios, hay identidades construidas con paciencia y con dinero para sobrevivir exactamente a lo que El Salvador les está haciendo.
Y cada vez que cae uno de esos casos, lo que queda expuesto es un fragmento de algo que el país todavía está aprendiendo a dimensionar. Y mientras todo esto ocurre, la pregunta que más incomoda no es cómo cayó Chuchito, sino cuántos como él siguen ahí afuera, con la piel trabajada y un negocio de fachada funcionando, esperando que el operativo pase de largo. Porque la lógica de lo que Villatoro describió no termina con esta captura. Si el barrio 18 revolucionaria desarrolló este patrón en La Libertad, todo indica que no lo desarrolló solo ahí, que la estrategia de los negocios de fachada, de la identidad empresarial construida sobre una base criminal, es algo que trasciende a un solo gatillero en un solo departamento. Y eso, según fuentes cercanas a las investigaciones en curso, es precisamente lo que las autoridades están intentando mapear con cada nueva detención que cae dentro de este patrón. Lo que Villatoro dejó escrito al final de su anuncio no fue un cierre de protocolo ni una frase hecha para consumo mediático. Fue una advertencia, directa, sin adornos, sin lenguaje institucional. Una advertencia dirigida a cada persona que en este momento tiene un bar, un club, una discoteca funcionando en La Libertad o en cualquier otro departamento de El Salvador, con dinero sucio adentro y una fachada limpia afuera. Y esa advertencia dice, según trascendió textualmente del tuit del ministro, que ustedes, uno a uno, y sus negocios irán cayendo. No es una promesa vaga, no es retórica política, es una declaración de guerra contra la economía paralela que el barrio 18 construyó mientras nadie miraba, y Chuchito acaba de ser el primero en entender lo que eso significa. Guardado para todos los guiones futuros. Cuando se desvela el mega payoff, los mini payoffs que siguen giran alrededor del futuro del detenido, el impacto en la localidad donde operaba, y variaciones de esas líneas narrativas. Ahora mismo, en algún lugar del sistema penitenciario salvadoreño, Jairo Ernesto González Medina está procesando que sus 3 años de fuga terminaron. Que el plan funcionó hasta que dejó de funcionar, que la piel trabajada, los tatuajes borrados, la identidad construida con paciencia, no fueron suficientes para mantenerse un paso adelante del Estado indefinidamente. Y lo que todo apunta es que lo que le espera no es precisamente un proceso rápido ni una condena menor. Este sujeto llega al sistema judicial salvadoreño con antecedentes activos desde 2022 por homicidio, por extorsión y por agrupaciones ilícitas, lo que según fuentes cercanas al seguimiento de casos similares, representa una acumulación de cargos que difícilmente termina en poco tiempo de condena. Cuesta trabajo creerlo después de 3 años libre, pero la cuenta llegó. Y la pregunta que nadie en La Libertad se está haciendo en voz alta pero que todo el mundo tiene en la cabeza es esta. ¿Qué pasa ahora con los negocios? Porque si lo que el ministro Villatoro describió es correcto, si efectivamente hay bares, clubes y discotecas en ese departamento que funcionaban como fachada para la estructura criminal de la que Chuchito formaba parte, esos establecimientos siguen abiertos en este momento. Siguen teniendo clientes, siguen operando con aparente normalidad mientras las autoridades procesan la captura y deciden cuál es el siguiente movimiento. Y según fuentes cercanas a las investigaciones en curso, ese siguiente movimiento podría llegar antes de lo que cualquiera espera. Lo que se está manejando es que la detención de Chuchito abrió formalmente una línea de investigación sobre los negocios de fachada vinculados al barrio 18 revolucionaria en La Libertad que las autoridades ya tenían identificada, pero que necesitaba este punto de entrada para poder avanzar con respaldo legal sólido. Todo indica que los antecedentes de este sujeto, combinados con la información que la PNC recopiló durante el operativo del 20 de agosto, le dan a la Fiscalía General de la República elementos suficientes para ir mucho más allá de la captura de un gatillero. Para ir hacia los negocios, para ir hacia las personas detrás de esos negocios, para ir hacia el dinero. Y eso, francamente, es lo que más debería preocuparle a más de uno en ese departamento ahora mismo. Lo que más inquieta a quienes siguen de cerca esta investigación no es lo que ya se sabe sobre Chuchito, sino lo que todavía no se ha dicho públicamente sobre la red que lo rodeaba. Y según versiones que circulan entre fuentes cercanas al caso, hay nombres que están siendo manejados internamente que podrían cambiar completamente la dimensión de todo esto. Porque una estructura que monta bares y discotecas de fachada no funciona con una sola persona. Necesita inversión que viene de algún lado. Necesita personas que firmen papeles, que aparezcan como propietarios legales, que le den a esos negocios una cara presentable ante cualquier autoridad que pregunte. Y esas personas, según todo lo que apunta la información filtrada, no son todas pandilleros con tatuajes borrados. Algunas podrían ser, todo indica, personas con un perfil completamente diferente.
Para las comunidades de la Libertad que vivieron cerca de donde operaba Chuchito y de los negocios que según Villatoro formaban parte de esa red, la captura del 20 de agosto tiene un significado que va más allá de un comunicado oficial y 2 fotos en X. Significa que el hombre que caminaba entre ellos con una identidad construida ya no está ahí. Que el establecimiento donde quizás entraron a tomarse algo sin saber nada de lo que ocurría adentro está ahora bajo una mirada completamente diferente. Fuentes cercanas al caso aseguran que en algunas zonas del departamento la reacción a la noticia fue de sorpresa genuina, de esa sorpresa que viene cuando uno descubre que algo que parecía normal nunca lo fue, y eso, uno lo escucha y no sabe bien cómo procesarlo. Pero hay algo que las comunidades de la Libertad todavía no saben con certeza, y es si la caída de Chuchito va a traducirse en una mejora real y tangible de su seguridad cotidiana, o si la estructura que este sujeto ayudaba a sostener tiene la capacidad de reorganizarse rápidamente alrededor de su ausencia. Porque eso es lo que más pesa en este tipo de capturas cuando uno lo piensa con frialdad. Un gatillero cae. Un gatillero es reemplazable dentro de una organización que lleva décadas funcionando con esa lógica. La pregunta real no es si Chuchito era importante, sino si lo que las autoridades encontraron con su captura es suficiente para desarticular algo más que a él. Y según fuentes cercanas a las investigaciones, la respuesta a esa pregunta depende directamente de lo que ocurra en las próximas semanas con los negocios que Villatoro señaló públicamente. Lo que se está manejando entre quienes siguen el trabajo de inteligencia en la Libertad es que esta captura generó una presión inmediata sobre el resto de la red. Que hay personas vinculadas a los negocios de fachada que en este momento están tomando decisiones sobre qué hacer, a dónde moverse, qué destruir, qué ocultar, y según todo lo que apunta la información disponible, las autoridades lo saben que el reloj está corriendo. Saben que cada hora que pasa después de una captura de este nivel es una hora en la que la red intenta reorganizarse. Y fuentes cercanas al operativo aseguran que por eso, el movimiento que viene después de Chuchito no va a tardar tanto como la gente podría esperar. Y mientras eso ocurre, hay una frase del ministro Villatoro que sigue resonando con una fuerza particular, y es la que cierra su anuncio del 20 de agosto con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. Todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado. No es retórica, no es lenguaje de campaña, es una definición que en el contexto de lo que se reveló sobre los negocios de fachada, sobre la economía paralela que el Barrio 18 construyó en la Libertad, adquiere una dimensión que va mucho más allá de un gatillero capturado con tatuajes borrados. Porque si los dueños de esos negocios forman parte de la organización, si las personas que aparecen firmando papeles forman parte de la organización, entonces el alcance de lo que Villatoro definió como enemigo del Estado es significativamente más amplio de lo que cualquier anuncio de captura individual sugiere. Jairo Ernesto González Medina tenía un plan. Era elaborado, era doloroso, era en cierta forma hasta audaz en su desesperación. Se trabajó la piel, construyó una fachada, siguió operando mientras el país a su alrededor cambiaba de forma radical. Y durante 3 años funcionó. Eso hay que decirlo con honestidad, porque ignorarlo sería no entender la magnitud real del problema que El Salvador está enfrentando. Pero también hay que decir lo que ocurrió el 20 de agosto, que es que ese plan llegó a su límite. Que la inteligencia fue más paciente que la fuga. Que al final la PNC llegó a la Libertad con información específica y Chuchito se quedó sin salida. Y lo que todo apunta es que lo que sigue ahora no es el cierre de un caso sino la apertura de varios. Lo que nadie debería perder de vista en todo esto es que Chuchito es el caso más elaborado de camuflaje que las autoridades han presentado públicamente esta semana, y que eso no es un detalle menor sino una señal sobre hacia dónde están mirando las investigaciones ahora mismo. Porque si el Barrio 18 revolucionaria desarrolló en la Libertad una estrategia tan sofisticada como la que Villatoro describió, con negocios de fachada, con identidades empresariales construidas sobre una base criminal, con tatuajes borrados y 3 años de operación encubierta, la pregunta que las autoridades están intentando responder es ¿cuántos departamentos más tienen el mismo patrón? Y según fuentes cercanas a las investigaciones en curso, la respuesta a esa pregunta es lo que va a definir el siguiente capítulo de todo esto. El Salvador lleva más de 3 años en un proceso que 92,000 detenidos después sigue generando capturas que sorprenden, que revelan estructuras que nadie esperaba encontrar, que muestran niveles de adaptación y de creatividad criminal que uno escucha y genuinamente no sabe cómo procesar. Chuchito es uno de esos casos, no el más grande, no el más mediático, pero sí uno de los que más dice sobre cómo operan las estructuras que todavía no han caído.
sobre qué están dispuestos a hacer para sobrevivir, sobre hasta dónde llega la capacidad de camuflaje de una organización que lleva décadas aprendiendo a adaptarse. Y eso, francamente, es lo que hace que esta captura importe más allá del nombre y el alias y las fotos publicadas el 20 de agosto. Si querés seguir de cerca cómo las autoridades van desmantelando estas estructuras una por una, cómo caen los negocios de fachada y qué revelan las investigaciones detrás de cada captura, el siguiente video en este canal te va a interesar tanto como este. Está ahí esperándote y te prometo que lo que se viene es igual de impactante.